Bueno, ingresamos en el tramo final de esta enriquecedora jornada de Quo Vadis y decir que este será un bloque interesante, es decir, poco, es un bloque de lujo, sin duda, y se abordarán tres ejes diferentes vinculados a institucionalidad, solidaridad social y diálogo político, a cargo de tres figuras de primerísimo nivel. Primero escucharemos a Álvaro Ramos, quien nos hablará sobre institucionalidad consolidada como condición para el diálogo social y la estabilidad política. Ramos es ingeniero agrónomo, especialista en desarrollo agropecuario y rural, pero es sobre todo un dirigente uruguayo que representa esos valores que admiramos de la política uruguaya: la capacidad de convivencia, el sostenimiento de políticas de Estado, el diálogo entre dirigentes de distintas fuerzas políticas. Con pertenencia al Partido Nacional, Ramos ha sido ministro de Agricultura y también canciller del Uruguay. Después tendremos el gusto de escuchar a Gastón Remí sobre la inédita experiencia solidaria que representa la iniciativa Seamos Uno. Gastón es empresario, ha tenido una destacada actuación en la industria petrolera internacional y fue presidente del Coloquio de IDEA, uno de los espacios de diálogo más fecundos que tiene la Argentina. Pero hoy nos acompaña como artífice de Seamos Uno, una iniciativa de cooperación y articulación entre empresas, comunidades religiosas y ONGs que desde marzo hasta ahora ha generado un verdadero fenómeno de asistencia solidaria desde la sociedad civil. Le ha sumado a la solidaridad y al altruismo tecnología, logística y eficiencia. Y en pocos meses lleva distribuidas 850.000 cajas de alimentos y productos de higiene en hogares del conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires. Eso equivale a casi 50 millones de platos de comida que han llegado a hogares muy necesitados. Es una luz de esperanza, un ejemplo de la Argentina posible. Por último, hablará sobre unidad en la diversidad Graciela Fernández Meijide. Graciela, por supuesto, no necesita ninguna presentación, tiene una extensa y valorada trayectoria social, académica y política, ha sido docente, dirigente de los derechos humanos, legisladora, precandidata a presidenta, candidata a gobernadora, ministra de Desarrollo Social de la Nación, pero por encima de todos sus antecedentes es, diría yo, una líder moral de la Argentina y una abanderada de la honestidad intelectual, tal vez uno de los principios más devaluados en nuestro país. Graciela nos hablará sobre el documento Unidos en la Diversidad, que se impulsa como una plataforma para el diálogo intersectorial. Hecha esta presentación, vamos a dar lugar primero a la intervención de Álvaro Ramos. Vamos a distribuir el tiempo equitativamente entre cada uno de los tres para dar lugar después a un espacio de preguntas y comentarios de los participantes. Muchas gracias. Adelante, Álvaro. Bueno, muchas gracias, Luciano. En primer lugar, bueno, el saludo a los compañeros que están en el panel, a Graciela, a Gastón, a ti, Luciano, el saludo a los participantes del Congreso, que no los veo, pero me los imagino, y bueno, el agradecimiento por el honor que me han hecho de invitarme a participar en el Congreso. Me han pedido los organizadores que de alguna manera pudiera desarrollar un poco esa suerte para entender esa suerte de estabilidad, de clima de convivencia que se percibe, se vive en el Uruguay entre los distintos sectores sociales, sectores políticos, y cómo se construye, cuáles son las razones, cómo se construye, cómo se viene dando. En primer lugar, quiero decirles que cualquier cosa que yo diga va a estar dicha desde el respeto y desde el cariño, del enorme cariño que yo siento por el pueblo argentino, por la Argentina y por este país del cual somos paridos del mismo tronco, porque de alguna manera hacemos parte de la misma matriz y por tanto somos distintos, somos diferentes, pero nos sentimos parte de un mismo proyecto histórico y de una misma matriz de nacionalidad. Tengo mis mejores amigos en la República Argentina y hace 8 años que tengo una hija que la Argentina la recibió con brazos abiertos y bueno, es parte de esa sociedad y por lo tanto lo que diga va a estar despojado de cualquier chauvinismo, así espero que sea, y bueno, tratar de explicar desde mi punto de vista y mi experiencia qué es lo que se puede percibir que se construye en el Uruguay
de diferente que lo que se construye en otros lados. En realidad, ninguna sociedad está vacunada contra la intolerancia, ninguna sociedad está vacunada contra el autoritarismo ni contra la intransigencia. En definitiva, desde la Revolución Francesa en adelante no hay mucho misterio, es decir, la institucionalidad de las democracias representativas se construye con tres poderes: el poder judicial autónomo, independiente, consolidado y bien independiente, un poder legislativo legítimo y reconocido, y un poder ejecutivo respetuoso de la ley y eficiente. ¿Eficiente en qué? Eficiente en todo lo que está a su alcance para construir el bien común. Ese bien común que de alguna manera es mucho más que la sumatoria de los bienes individuales, y ese bien común que todas las sociedades buscan, sobre el cual los ciudadanos puedan desarrollarse a plenitud. Y este es uno de los conceptos importantes de esa construcción del diálogo: el bien común, perseguir el bien común. Y la otra es el del servidor público. Al fin y al cabo, ¿quiénes son y quiénes somos los servidores públicos? Aquellos que de alguna manera construimos y servimos a la comunidad sin lucrar con ese servicio a la comunidad, y sin buscar beneficios corporativos o beneficios personales. Esa es la esencia del servidor público. Recibirá un salario por lo que hace, pero no busca, es decir, no busca el bien personal, sino que busca construir justamente ese bien común. Y de estos dos conceptos un poco generales, un poco abstractos, vayamos a otros tres conceptos sobre los cuales reflexionar: partidos políticos, democracia representativa y calidad institucional. Y acá, bueno, vamos a reflexionar en conjunto sobre la base de mi experiencia y de mi experiencia como ciudadano oriental, es decir, como ciudadano uruguayo, como ciudadano de este lado, de esta banda del río Uruguay, y cumplir así entonces con el pedido y los objetivos de los organizadores. Permítame un breve desvío histórico para entender esas cosas: por qué somos tan iguales y por qué somos bastante diferentes, por qué en muchas cosas nos parecemos y abrevamos en la misma historia, la misma cultura, por qué somos paridos del mismo tronco, piedras del mismo camino, agua del mismo caudal, pero aún así somos diferentes en muchos aspectos, no somos idénticos. Primera cosa, el territorio donde hoy está la República Oriental del Uruguay siempre fue un territorio en disputa, siempre fue un territorio de frontera, siempre, desde 1494, que se firmó el Tratado de Tordesillas, donde el reino de Castilla y el de Portugal se repartieron el mundo conocido. Desde ese momento para adelante, donde está sentado hoy el Uruguay, ha sido siempre un territorio en disputa. Era el virreinato del Río de la Plata, el conflicto y la competencia entre puertos, el puerto de Buenos Aires y el puerto de Montevideo, el conflicto y la competencia entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil, y así se incubó un espíritu de nación. Fuimos antes nación que Estado. Los orientales fuimos antes nación que Estado. Y eso también dice mucho de nuestra personalidad como país. Ahí se incubó el espíritu de nación, y ahí se incubó el ideario artiguista, un ideario artiguista que estuvo basado en la Ilustración, que estuvo basado en la Constitución de los Estados Unidos, y que de alguna manera generó esa visión federalista a la cual muchos nos acercamos, y la provincia oriental se acercó en todo lo que le fue posible, hasta que finalmente se transformó en la provincia rebelde y pasó a tener, digamos, una suerte de independencia progresiva que luego la diplomacia terminó de consolidar. Las revoluciones, la Guerra Grande internacionalizada, las revoluciones dieron origen a los partidos políticos en el Uruguay, los fundacionales, Partido Colorado, el Partido Nacional o Partido Blanco,
siempre tuvieron relaciones con los partidos políticos argentinos, incluso alianzas en los conflictos, es decir, con los federales, con los unitarios, unos con unos y con otros, pero de alguna manera nunca fueron iguales, nunca se mixturaron, nunca se mezclaron. Tuvieron alianzas, sí, pero mantuvieron enfoques de la conducción del Estado, de la conducción de la sociedad diferentes. Las revoluciones arabistas de 1897 y 1904 en el Uruguay no fueron por el poder, fueron por la participación ciudadana. Y después el Estado se consolidó con el vallismo, y el vallismo marcó el Estado moderno uruguayo. El vallismo abrevó en el socialismo europeo, en el anarquismo, en el modernismo de la Europa de aquellos años, y de alguna manera construyó un estado de bienestar y un socialismo a la uruguaya que perdura hasta estos días. Y hoy día diríamos que vallistas hay en todos los partidos políticos, desde ya en el Partido Colorado, que es donde tuvo su origen, desde ya en el Frente Amplio, que capturó la doctrina vallista y la incorporó a su perfil ideológico, pero también en el Partido Nacional. Hay mucho de la doctrina vallista del estado de bienestar, de la justicia social, también dentro del Partido Nacional. Quiere decir que el vallismo es otra característica, junto con las que dije anteriormente, que le da al Uruguay ese perfil. Entremos ahora en la democracia representativa. Para que una democracia sea representativa, tiene que tener partidos políticos sanos, tiene que tener partidos políticos sólidos. ¿Qué quiere decir esto? Partidos políticos que entiendan a la sociedad que representan. ¿Qué son los partidos políticos? ¿Qué son en definitiva los partidos políticos? Son organizaciones sociales vivas que hacen la intermediación entre las demandas, necesidades y esperanzas de la sociedad y el Estado que las hace realidad, que construye el bien común que decíamos hoy. ¿Qué son los partidos políticos? Bueno, son organizaciones que tienen que tener sensibilidad, empatía, cercanía, conocimiento. No son estructuras de cúpula, no deben ser estructuras de cúpula, deben ser estructuras con las patas en el suelo, con raíces bien profundas en la sociedad que quieren y que dicen representar. Son organizaciones que, en definitiva, tienen que tener capacidad de análisis para entender y capacidad de interpretar y luego de proponer. ¿Y las propuestas cómo vienen? Y bueno, ahí sí, vienen según el tamiz ideológico de cada partido. Inevitablemente, y está bien que así sea, y es recomendable que así sea, diferencian en función del tamiz ideológico de cada partido. Pero son responsables en su conjunto como organización ante la sociedad, en su conjunto como organización ante el Estado y en su conjunto como organización ante la ley. Y son al mismo tiempo responsables en lo individual sus dirigentes, responsables en lo individual sus militantes. Y son premiados y castigados. Premiados con el voto y el poder, y castigados con el voto y fuera del poder. Y de alguna manera, partidos políticos sanos, partidos políticos con empatía, con capacidad de análisis, con capacidad de propuesta, con certezas y valores y con un enfoque ideológico claro, permiten ir construyendo o construir esa institucionalidad en pos del bien común. Hoy tienen muchos desafíos los partidos políticos, muchos desafíos. La pauperización del debate político, la pauperización de la mirada en proyección, las redes sociales donde todos participan pero nadie es responsable. En fin, tienen desafíos, pero en definitiva eso pasa por el respeto por el ordenamiento jurídico, el respeto por la ley, el respeto por los contratos, el respeto por el rol del servidor público que no se sirve del cargo, sino que sirve a los ciudadanos. Es decir, son elementos que permiten, desde esa no patología, del funcionamiento democrático, permite construir instituciones sanas. ¿Y qué instituciones sanas? Ya dijimos, poder judicial independiente, poder legislativo representativo y poder ejecutivo eficaz, eficiente, respetuoso de la ley, respetuoso de la Constitución, respetuoso de los arreglos institucionales.
De alguna manera, la democracia representativa en el Uruguay se complementa con acciones de democracia directa. Los plebiscitos, los referéndums, es decir, generan también la posibilidad que la ciudadanía se exprese in totum frente a determinadas cuestiones que se ponen a su consideración o que la ciudadanía quiere que se pongan a su consideración. Y esto, créanme, que de alguna manera es también un reaseguro al buen funcionamiento de la democracia y al buen funcionamiento del diálogo político. Pero también quiero referirme a la participación ciudadana, la participación ciudadana de la sociedad civil organizada en todos los aspectos de las actividades sociales, las organizaciones económicas, empresariales y los sindicatos. Lo primero es que ninguna de estas tres categorías, de sociedad civil organizada, sindicatos, organizaciones empresariales, deben participar directamente en el Estado, pues no les compete, pues son organizaciones que defienden intereses corporativos y propios, y por lo tanto la sumatoria de los intereses de todos, el bien común, es mayor a la sumatoria de los intereses corporativos uno a uno. Por lo tanto, no le compete a estas organizaciones hacer parte del Estado. Sí participar activamente en el debate y en el diálogo político, pero no ser parte del Estado. Y eso está garantizado, o debería estar garantizado, por partidos políticos sanos y fuertes, en lo que decíamos anteriormente. Sindicatos, en el caso de Uruguay, que no son corporativos, son ideológicos. Los sindicatos uruguayos, por suerte, son fuertemente ideológicos. Socialistas, marxistas, leninistas, comunistas, pero con una visión ideológica de defensa de los trabajadores que va más allá de la defensa corporativa, que muchas veces se desdibuja y se desvía en intereses personales de los dirigentes. En este caso creo que hay una construcción social desde el lado del sindicalismo uruguayo que ha ayudado mucho, y mucho a esta realidad del diálogo político, con partidos políticos que han sido atentos escuchas de las demandas y planteos y propuestas que han recibido de la sociedad civil. Dicho esto, y un poco para cerrar, más allá de errores, más allá de conflictos, más allá de patologías que las ha habido, el sistema funciona y el diálogo funciona. Y uno puede decir que mirando hacia atrás hay transiciones razonables entre gobiernos que tienen una mirada de Estado de largo plazo en un país pequeño territorialmente, pequeño demográficamente, que tiene que abrazarse fervorosamente al derecho internacional, que tiene que abrazarse fervorosamente a su institución internacional y a su apertura económica, que tiene que abrazarse a una apertura económica desde la región, desde esta patria grande que hace a los países que nos rodean, que como decía yo bien al principio, partimos de la misma matriz, y que por tanto nuestra inserción internacional arranca desde allí. Y esos son criterios y postulados que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, a lo largo de los gobiernos y de los partidos políticos. Algo que después paga. Eso genera estabilidad, eso genera institucionalidad creíble, y eso genera la posibilidad de atraer inversiones, la posibilidad de generar productividad y generar confianza en los actores sociales y económicos para crear esa productividad y para construir su solidaridad ciudadana. Todos sabemos que de alguna manera los que vivimos ligados profesionalmente y productivamente al sector agropecuario, lo que más precisa el sector rural y el sector agropecuario es estabilidad. Estabilidad para generar ingresos, estabilidad para generar calidad de vida en la población y en las familias rurales, y esa estabilidad se construye con diálogo, y ese diálogo depende de la calidad de las instituciones, y esa calidad de las instituciones finalmente paga. La experiencia que nosotros vivimos es esa, es la de
estar abiertos al diálogo, la de reconocer adversarios, pero no enemigos, la de tener la capacidad de encontrar amigos en todas las fuerzas políticas, la capacidad de perdonar cuando hay que perdonar y de marcar cuando hay que marcar, de no olvidar, pero de mirar para adelante, y la capacidad de construir una nación, seguir construyendo una nación que, como dije hace un rato, fue nación antes de ser Estado. Bien, reflexiones que ojalá sirvan para que esta cuestión que me planteaban los organizadores y que tú planteabas al comienzo, Luciano, de ver cómo se ve desde esta orilla del Río de la Plata, se construye la institucionalidad y el diálogo, tratar de explicar las raíces históricas, la construcción de una personalidad ciudadana y la construcción de una institucionalidad que permita articular instrumentos de la democracia representativa con instrumentos de la democracia directa, con la participación social y con las posibilidades de crecer a través del respeto y del diálogo, y no destruir todo lo que se construyó por un gobierno cuando llega el otro, porque existiera una suerte de visión mesiánica o fundacional a cada rato. Eso se mitiga con la comprensión, con el diálogo y con el funcionamiento democrático. Errores hay, patologías hay, problemas tenemos, pero en definitiva, cuando las papas queman, se construye una solución negociada, discutida, en donde al final la sociedad tiene la última palabra, porque los referéndums y los plebiscitos terminan discutiendo, ratificando o no ratificando aquello que los partidos, en su legítimo derecho de representar a la sociedad, acuerdan y llevan adelante. Bueno, gracias, Luciano. Gracias, Álvaro. Nos pasa lo que nos pasa siempre cuando escuchamos a los dirigentes uruguayos, esa admiración por la sensatez, por la agudeza y ese orgullo por saber que son nuestros hermanos. Bueno, muchas gracias y damos lugar ahora a la intervención de Gastón, que como anticipaba en la introducción, nos va a hablar fundamentalmente de la experiencia inédita y admirable que representa Seamos Uno. Gracias Luciano, gracias a Presid por esta invitación, un lujo compartir este espacio con Álvaro y también con Graciela, que es una amiga, alguien que yo le tengo mucho afecto y admiro mucho. Por supuesto vengo acá a hablar en nombre de un montón de gente que hizo posible o que está haciendo posible Seamos Uno. Luciano, yo te escuchaba al principio cuando presentabas esta idea de que representa quizás una lucecita de una Argentina posible y obviamente que nos llena de orgullo pensar que eso puede ser así, que puede ser un ejemplo. Y en realidad estamos convencidos de que Seamos Uno vino a llevarse puesto toda una serie de paradigmas y de obstáculos y barreras construyendo a partir de, como decía bien Álvaro recién, ¿no? La idea de la construcción colectiva, la idea de construcción de nación a partir de la unión de los que pueden pensar distinto, pueden tener miradas distintas, pero que unidos detrás de un objetivo, unidos detrás de un propósito, aparecen y pasan cosas como esta. Si ustedes me permiten, yo voy a hacer una pequeña presentación para ir guiando. No sé si ya eso está en pantalla. De contarles cómo fue surgiendo esta iniciativa. ¿Me confirmás, Luciano, si se ve la pantalla que yo no veo? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. ¿Qué es lo que ven acá? Y voy muy rápido. Le pedí permiso a Rodrigo Sarazaga para mostrar esta infidencia. No la mostramos en muchas presentaciones, pero creo que marcan un poco el comienzo de Seamos Uno. Son unos chats, si ustedes se fijan la fecha, empiezan el 17 de marzo. El otro día me dijeron una frase que me pareció muy representativa de Seamos Uno de Hemingway, que dice: todo ocurre lentamente, todo ocurre de a poco, hasta que todo ocurre de repente, ¿no? Y hay un poco de eso. Antes de Seamos Uno hubo una construcción de confianza, de miradas, de valores, de vínculos. En mi caso, particularmente
en alguna relación con Rodrigo Sarazaga, el cura jesuita, que es el verdadero alma mater de este proyecto. Yo les decía que yo hablo un poco en representación de un montón de gente. Y ahí le dijimos que desde IDEA estábamos pensando en la posibilidad, veíamos lo que pasaba en España, en Italia, en Estados Unidos, de los hospitales desbordados, de hacer algo con unas naves de logística y usarlas como hospitales de campaña. Y en realidad él nos marcó que le parecía que el hambre iba a ser la verdadera emergencia y que la situación iba a meritar la situación excepcional iba a meritar una respuesta excepcional ante esa emergencia. Y lo que ven ahí muy rápido, alguien me preguntaba por el project chart de este proyecto. El project chart de este proyecto son WhatsApp. Todo lo que está en verde es lo que yo le escribí a Rodrigo, y la idea de hacer un proyecto que sea lo suficientemente, un objetivo lo suficientemente desafiante, pero al mismo tiempo realista de concretar, y ahí se nos ocurrió la idea del 1.000.000 de cajas. Después nos dimos cuenta que era un delirio y hubo momentos que nos parecían muy lejos. Y después todo también una cuestión más conceptual ahí que pueden ver, la idea de que la crisis de la pandemia aceleraba lo que ya muchos veníamos viendo, la idea de que esto ponía en cuestión la forma de hacer política, la forma de liderar, la forma misma en que el capitalismo se manifiesta y cómo realmente poder unir a estos dos mundos que muchas veces no se tocan, ¿no? Y de ahí surge esta idea de Seamos Uno, que fundamentalmente tiene la particularidad de apoyarse entre las columnas propias del sector empresarial, cuando hablamos de eficiencia, cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de gestión, de tecnología, con lógicas de trabajo en red, con lógicas de pluralidad, con lógicas de diversidad y con una gran llegada territorial, que en el fin de cuentas es hablar de empatía social, ¿no? Y todo eso en una gran escala. Nosotros dijimos, vamos a tratar de hacer este proyecto de una manera, vieron esos números iniciales, no era un comedor, no era un barrio en particular, sino cómo podemos acompañar a aquellos que más lo necesitaban, que le estamos diciendo como nación, como país, no salgamos de nuestras casas porque nos tenemos que cuidar entre todos, y que se iban a encontrar en una situación muy vulnerable desde lo alimentario. Principalmente piensen en aquellos cuentapropistas, gente de muy bajos recursos, pero que acostumbrados a tener su fuente de ingreso, pero que debido a no poder salir de sus casas, eso se cortaba abruptamente. Y sabemos en la debilidad y fragilidad que se encuentran, esto significa en pocas semanas no cubrir necesidades básicas como la alimentaria, ¿no? Y así surge esta idea de llegar a los que más lo necesitaban con alimentos. Pero claro, no teníamos muy claro cómo hacerlo. Y acá viene esta idea también de cómo se pueden lograr grandes cosas cuando le ponemos lo mejor de nosotros, y sobre todo cuando abrimos los brazos se empieza a convocar a toda una serie de actores. Ahí aparece, por ejemplo, la Cámara de Logística, donde nos dan la idea de hacerlo no en bolsones de comida, sino en cajas para facilitar el transporte y la entrega. Yo me acuerdo de algunas charlas ahí de decirle a Hernán Sánchez, que es el presidente de la Cámara de Logística, bueno, Hernán, pero estamos pensando en el AMBA, en los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde las calles no tienen nombre. Y él nos proponía hacer una entrega tipo Mercado Libre, ¿no? Casa por casa. Y sin embargo fuimos capaces de, como les voy a mostrar ahora, de hacerlo. Y no solo eso, sino que desde la Cámara de Logística nos ofrecieron contribuir en forma gratuita con los camiones, con la recepción de mercadería, con el armado de las cajas, y a partir de ahí dijimos, pucha, vamos a hacer un proyecto donde sea muy eficiente desde la donación. Fíjense que estas cajas en un supermercado hoy tienen un valor ya más de 3.700, 3.800 pesos, pero al tener contribuida la logística, la gestión de compras, la gestión de compliance, de auditoría, de comunicación, la gestión de contratos, todo eso está contribuido por empresas y por personas que lo están haciendo a su propio costo. Claro, la donación se convierte muy eficiente. Y ahí pensamos en esta caja, que es una caja que pone también en evidencia e interpela la idea de que ante la emergencia no se puede hacer algo con calidad. Estas son todas cajas con productos de primera marca, productos secos, no perecederos y artículos de higiene, que cada caja contiene 56 raciones de comida. Yo les hablaba al principio, vieron que uno de los globitos era la escala, y a veces uno pierde de vista, y a nosotros mismos nos pasó. En
el mundo de la asistencia alimentaria no habla de cajas, porque las cajas puede ser una cajita, una cajota, o puede ser... Habla de raciones de comida, de platos de comida. Así habla la asistencia alimentaria. Si ustedes ven ahí, en lo que distribuye, por ejemplo, el Ejército, en este caso es el diario Perfil, o en Estados Unidos, esos 3 millones de meals, de platos de comida en 2 meses, 24.000 raciones de comida por día. El proyecto que se termina armando en Seamos Uno viene entregando en forma consistente 650.000 platos de comida diarios, casa por casa, hogar por hogar, puerta por puerta. Y eso es un poco lo que ha puesto muy en evidencia la fusión entre lo que es la eficiencia y la llegada territorial. Al día de hoy, esto está actualizado, son 46.735.000 platos de comida entregados. Piensen que si ponemos cada plato uno al lado de otro, daríamos ida y vuelta a la Argentina varias veces. Para tomar idea de la magnitud, son 834.000 familias y ya tenemos producidas 1 millón de cajas, es decir que ya tenemos las cajas producidas para llegar al objetivo que nos habíamos planteado ya por marzo. Ahora, vieron también que, y acá creo que empiezan algunos de los legados de Seamos Uno, y yo les decía que fueron motivo de orgullo en algún punto y de mostrar que hay una Argentina posible, que se une. Fíjense que acá están trabajando por primera vez los pastores evangelistas, más de 6.000 templos en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, la AMIA, la religión judía a través de la AMIA, Cáritas, los jesuitas, el Centro de Liderazgo CIAS, que es donde pertenece Rodrigo Sarazaga, que lideró este proyecto, el Banco de Alimentos, el Consejo de Pastores, toda una serie de cámaras que enseguida tomaron nota de la increíble necesidad que se avecinaba y nos pusimos a trabajar todos juntos. Ahora, claro, hoy hablamos mucho de organizaciones líquidas, de organizaciones con propósito. Lo que ven acá es, piensen que este proyecto, como vieron en los chats, el kick-off, la reunión inicial fue el 25 de marzo de este año. Ya estaba la cuarentena en marcha, nunca pensamos que iba a ser tan larga. Todo este proyecto se hizo por videollamada. Y lo que ven acá es todo un grupo de compañías, empresas, organizaciones que en muchos casos compiten entre sí, pero que se unieron detrás de un objetivo muy claro, el 1 millón de cajas, y un sentido de propósito que era el verdadero impulsor, que es decir, vamos a poner el cuerpo, vamos a desafiar los prejuicios, vamos a acompañar a los argentinos que más lo necesitan y lo vamos a hacer de una manera transparente, eficiente y con empatía social. Es un poco el espíritu de Seamos Uno. Este videito, si lo están viendo, lo que muestra es la fusión. ¿Dónde venís, Mario? Un mundo de chivicoy con leche. ¿Viste solo vos? La idea de la planificación, la idea de la logística, la idea de la última milla, esas cajas que llegan casa por casa, estos centros donde se produce una caja cada 5 segundos, es decir, los estándares más altos a los que podemos estar acostumbrados, en algún momento salen de esos galpones, de esa nave de logística, y ahí se produce el momento mágico, que es cuando la gente, la solidaridad, toma esa caja y la reparte casa por casa a través de líderes barriales, comunitarios, que a su vez están legitimados y validados por todas estas entidades que se sumaron al proyecto. ¿Qué me gustaría que se queden de esto? Esta idea de la fusión de los dos mundos. Esos dos mundos que en Argentina muchas veces, como les decía antes, no se conectan, y que acá a través de Seamos Uno se produce ese momento mágico, y la idea de que ¿hubieran podido los empresarios hacer esto solo? Seguramente que no. ¿Hubieran podido las ONG o las entidades religiosas hacer esto solo? Seguramente que no. Y déjenme usar un cliché. Realmente acá lo que pasó fue que la suma de todas estas partes se convirtió en un efecto multiplicador. Y piensen, si no, que desde esa logística tan sofisticada, este es un video que filmé yo en una entrega de cajas, piensen que esa caja se entrega puerta por puerta, está en el medio de una villa, Puerta de Hierro, en La Matanza. Ese día tuvimos que pedir permiso a bandas de dealers de drogas para poder entrar al barrio. Esas son las dos Argentinas que a veces no vemos y se tocan, ¿no? Nosotros salimos a pedir un montón de dinero. Esta es una organización autoconvocada que no tenía una trayectoria, un track record, y como vieron al principio, la transparencia era algo fundamental. Se puede hacer, nos planteamos hacer asistencia social con transparencia, con eficiencia, con empatía social,
y para eso lo que hicimos, pusimos al servicio del proyecto, y así fue que lo convertimos en exponencial, desde esos chats iniciales, es decir, ¿qué podemos hacer? No la podemos mirar del balcón a estos 45, 50 millones de platos de comida ya entregados. La organización también lo explica, y la tecnología. Esto es un panel de control donde a los donantes nosotros podíamos representar y mostrar que minuto a minuto sabíamos cuántas donaciones han sido comprometidas, cuántas ya ingresaron a la cuenta del banco, la mercadería que ya recibimos, las cajas que se produjeron, las cajas despachadas y en stock. Y fíjense que todo esto está auditado por las 4 grandes de auditoría mundial, lo cual le dieron mucha solidez desde la transparencia. Otro hecho inédito, es la primera vez en el mundo que las 4 grandes de auditoría trabajan juntas detrás de un mismo proyecto. Y después la tecnología aplicada, ¿no? Este es una app donde cada camión sale con un sistema de control satelital. No puede abrir las compuertas de las cajas hasta tanto no llega a la coordenada, a la dirección a lo cual fue planificado. Y estamos hablando de cientos de miles de cajas en un momento complejo, como todos sabemos, con lo cual era muy importante traquearlas, es decir, que las cajas están georreferenciadas y las personas que lo reciben están parte de esta red social que armamos de líderes comunitarios, que a su vez fueron empadronados por las propias entidades que participan y que tienen presencia en cada uno de los barrios. Y es decir, que el chofer del camión no bajaba las cajas si la persona no acreditaba su DNI, su identidad, una foto y además en el app todo un testimonio de cómo iba a repartir las cajas. Una vez que ponía enviar, digamos, toda esa información, este mapa que les estoy mostrando lo georreferenciaba, y lo que ven ahí es cómo en todo el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y en los municipios del conurbano, se fueron repartiendo estas raciones de comida de acuerdo al nivel poblacional y también a los niveles de necesidad que hay en cada uno de estas áreas. Yo voy a intentar ahora mostrarles este documento en vivo para que vean cómo la tecnología aplicada puede provocar este tipo de proyectos exponenciales. A ver si puedo... un segundito. ¿Están viendo ahí un mapa? Perfecto. Bueno, si ven acá y queremos saber cuántas cajas deseamos uno se entregaron, por ejemplo, en La Matanza, 5 millones. Esto está minuto a minuto, esto está online. Cada caja que se entrega se mueve acá. Ahora no se va a mover porque estamos después de horario, pero 5.036.640 cajas. Queremos saber cuándo se entregaron en La Plata, 1.330.560. En Merlo, 2.940.000 platos de comida. Ahora queremos, cada uno de estos puntitos representa un líder comunitario, es decir, un centro de distribución, donde si ponemos, por ejemplo, acá se entregó en la Capilla Santa Teresita, a través de Cáritas, a través de un referente, en este caso es un cura, el padre Martín de Chiara, su número de celular, su número de DNI y la cantidad de cajas. Y así con cada uno de estos puntitos. Esto es un mapa de georreferenciación que muestra que se puede hacer un proyecto solidario, pero aplicando conceptos propios del sector privado, al mismo tiempo que tiene la capilaridad propia de las organizaciones barriales que día a día no saben el esfuerzo que hacen con sus comunidades. Una gran pregunta que quizás ustedes me quieran hacer después es, hoy estamos llegando a una situación de emergencia con el pescado, por decirlo de alguna manera, pero esto también permitiría ir con la caña de pescar, que creo que es cuando se produce la verdadera transformación. Pensemos en capacitación, pensemos en educación, pensemos en bolsas de trabajo, pensemos en mejoras del hábitat, ¿no? Así que esto como para que se lleven una idea de cómo se manejó el proyecto a nivel de su eficiencia y de su llegada territorial. Vuelvo a la presentación, ya para terminar. El proyecto fue adquiriendo volumen, muy reconocido, empieza a ser reconocido por los medios, eso nos vino bien también para poder seguir generando donaciones a través de la página, a través de las empresas. Es un proyecto que recaudó 1.500 millones de pesos en 5 meses, lo que habla de que hay una predisposición siempre innata, solidaria en nuestra sociedad, hay que saber vehiculizarla. Es un proyecto que por protocolo
muestra también y desarma la idea de intermediación. Las cajas fueron entregadas por entidades comunitarias, religiosas, del tercer sector, cooperativas, por fuera de la política barrial. Termina siendo reconocido, por ejemplo, este es un artículo del Wall Street Journal, donde hablan de un modelo posible también de integración social, donde, vuelvo a insistir, se puedan unir estos dos mundos. Quiero un país en el que seamos uno. En el que seamos uno. Seamos uno. Quiero Grieta. Más de 300 empresas ya se han subido al proyecto, lo cual habla de que, insisto, en esta predisposición a poner el hombro cuando más se necesita. Y hoy nos estamos acercando al final del camino, ¿no? Y la idea, en este sentido, no es que está terminando el proyecto, sino que estamos cumpliendo. Ustedes vieron ese primer objetivo. Desde un primer momento nos planteamos llegar al 1.000.000 de cajas, sabiendo de que eso no soluciona el problema estructural del hambre en la Argentina, sino que era un paliativo ante una situación muy extraordinaria dada puntualmente por la cuarentena y la pandemia. Y para terminar, los dejo con este videito. Realmente es una situación muy particular la que estamos viviendo. Encontramos en Seamos Uno la posibilidad de hacer algo extraordinario. Cada una de esas cajas de 1.000 pesos alimenta a una familia tipo de 4 por una semana. Me emociona mucho el concepto de Seamos Uno, el unirnos todos. Muchas veces las empresas son criticadas y en muchos casos no sabemos exactamente lo que hacen sin reclamar notoriedad y publicidad por eso. Yo quiero agradecerles a ellos, agradecer a este equipo. Y quizás llegó el momento en el que ahora a nosotros nos toca con esta plataforma que va a tener Seamos Uno. Estamos todos unidos para lograr el objetivo. Si alguien me hubiera dicho que era posible hacerlo, de esta Seamos Uno, yo le hubiera dicho que era imposible. Nuestro querido país, castigado, necesita que seamos uno por primera vez. Y yo con esto, a veces esas personalidades que se sumaron al proyecto para acompañarlo, pusieron en palabras lo que todos sentimos, esta idea de que Seamos Uno en algún punto nos interpela también, ¿no? Y nos muestra de que es posible hacer las cosas de esta manera. Y bueno, muy agradecidos de toda la colaboración que fuimos teniendo y siguiendo convocando a que más gente se sume para esta causa que realmente vale la pena. Muchísimas gracias, Gastón. Y yo creo que las gracias van más allá de lo que efectivamente están haciendo en términos de entrega material, porque Seamos Uno representa un modelo de esperanza, ¿no? Y en un contexto en el que la Argentina tiene cierta atmósfera de pesimismo, me parece que un mensaje que nos transmite algo de nuestras propias posibilidades, de nuestras propias capacidades, de nuestra potencia como sociedad civil, me parece que es muy reconfortante. Así que gracias por eso. Y entramos ahora en el último tramo de este panel con la figura de Graciela Fernández Meijide, a quien yo definía en la presentación como una líder moral de la Argentina, para redondear un mensaje que seguramente nos permitirá reforzar alguna dosis de esperanza. Muchas gracias y adelante, Graciela. Bueno, primero les advierto, buenas tardes a todos, gracias a la gente de APRESID por haberme invitado. Ha sido un honor compartir con Ramos y con Gastón Remy, viejo amigo, no tan viejo, yo soy más vieja que él, mucho más, y con vos, Luciano, este panel. Pero les advierto que tengo bajo nivel de internet, con lo cual a lo mejor me tengo que pasar rápidamente para ver si funciona. Ahora estoy en la computadora. Vos aspirabas, Luciano, a que yo también trajera o aportara una luz de esperanza a lo que estuvo contando Gastón. La verdad que lo que han hecho desde IDEA, pero apoyados por toda la red que nos mostró, fue increíble, pero nos demuestra la ausencia del Estado.
desgraciadamente. Mientras que en el caso de nuestro amigo del Uruguay estaba hablando de cómo se construye un Estado, cómo se construye un Estado con solidez. Yo me alegro, celebro enormemente, sé el esfuerzo que ha hecho la gente de IDEA, trabajar en esto que era llenar vacíos, sobre todo pancitas vacías. Pancitas y panzas grandes vacías. A mí me convocaron, el título era La unidad en la diversidad. Entonces yo voy a hablar de lo que nos causó tanta envidia cuando hablaba Faroes Ramos. Y la otra cuestión, yo le voy a hablar de lo que es el tema del diálogo. Cuando uno dice diálogo, lo primero que piensa es reconocimiento del otro como válido para hablar e intercambiar, así el otro piense totalmente distinto. Es decir, el respeto por el otro para poder intercambiar ideas y eventualmente enriquecerse y enriquecer el conocimiento del otro. El diálogo más profundo, lo más lógico que hay en una democracia republicana es el que se produce en el Congreso. El Congreso es el lugar ideal para que se dialogue sobre las distintas perspectivas que se tienen, sea para una circunstancia muy cercana, sea para proyectar una ley, en nuestro caso, por ejemplo, de modificación del sistema judicial. ¿No es cierto? Es decir, a largo tiempo, y escuchando lo que dice el oficialismo, lo que dicen los opositores, etc. Ese es el lugar del diálogo que tiene la condición de tener un fin, es finito. Es decir, hay un momento en que ese diálogo se resuelve con una votación, cuando se supone que se ha discutido suficientemente. Eso es la base de lo que uno dice la división de poderes y el lugar no del decisionismo que podría ser el Ejecutivo, sobre todo en la Argentina, que es muy presidencialista, sino en el lugar de justamente donde nosotros votamos a los representantes porque no podemos discutir. Pero hay otro diálogo que se puede producir también y que es el que se produce acá, por ejemplo. Este es un diálogo. El que se produce en la sociedad y que se fundamenta en la propia existencia. Existe APRESID, bueno, porque la componen distintas organizaciones, distintos matices, tendrá distintas integraciones y mantiene un diálogo. Un diálogo que, por ejemplo, en este momento fructificó en este encuentro, que también tiene un tiempo que se cumple, pero que no está cumplido exclusivamente por la emisión de una ley, sino de algún proyecto. Lo que describió Gastón es el ejemplo claro de lo que significa un diálogo entre diferentes para obtener un fin común. Y lo lograron. Y lo lograron porque se pusieron todos cargas distintas y pusieron un objetivo que era darle de comer a tantas personas. Pero tomaron en cuenta también, y eso es una de las enormes ventajas que yo he visto, sobre todo por el cuidadoso desarrollo que hizo Gastón con la muestra que nos hizo, tomaron en cuenta los vicios de la política. Y entonces toman en cuenta dónde va cada caja, quiénes son los que controlan a dónde va la caja. ¿Por qué, Gastón? ¿Por qué? Porque vos sabías muy bien, como lo sabe mucha gente, que existe el puntero, que te puede sacar la mitad de las
de las raciones que van y venderlas por su cuenta, o hacer él su propia campaña con eso. Y ustedes dijeron, si vamos a hacer este emprendimiento, lo vamos a hacer como en una empresa privada, con todos los recaudos. Y no vamos a facilitar ni la corrupción ni el clientelismo, que es lo que trabaja en contra de buen diálogo y de las relaciones de unidad, o por lo menos de unidad sana. Yo sé que ustedes no reconocen en mí una especialista en algo específico, que tienen más bien la imagen mía de la época de la dictadura, cuando resistíamos en los organismos de derechos humanos. Y yo voy a describir qué fue eso, sin pretender igualar para nada la violencia que se podía vivir en ese momento real y concreta a la que se pueda vivir ahora, que también es real y concreta, pero no está en manos del Estado, como sí lo estaba entonces. Nosotros éramos 8 organizaciones de derechos humanos nacionales. ¿Por qué 8 y no una? Porque había matices, porque había diferencias, porque había ideologías distintas también en esas organizaciones. Y en algunas organizaciones la ambición de ser quien controlara. Y había que negociar todo el tiempo para que eso no ocurriera, para que no se afianzara el autoritarismo. Ahora, era bastante más fácil porque el enemigo que teníamos enfrente era de tal magnitud y densidad que obligaba sí o sí a negociar, que es hacer política, de últimas. Hacer política es eso, es buscar negociaciones, no negociados, que es otra historia, sino negociaciones permanentes donde cada uno cede algo porque sabe que es en beneficio de todos o porque sabe que así puede quedar el otro, si él cede. Ustedes me reconocen haber hecho ese ejercicio, es cierto, y ahí aprendí yo la política, y aprendí a dejar de odiar y cambiar mi ambición de hacer desaparecer a mis enemigos por la de juntar elementos para llegar un día a hacer justicia. ¿Se me está oyendo? Hola. Ahí la escuchamos perfectamente, ¿eh? ¿Bien? Ah, bueno, por favor. Sí, sí. Yo tengo todo el tiempo dudas. No, está muy bien. Llevo esta experiencia a la vida nuestra cotidiana y digo, elementos de diálogo hay en este momento en la vida política argentina, intencionalidad entre los políticos de dialogar. Debe haber algunos que sí, obviamente, y lo reclaman, pero hay una reticencia a admitir que el otro puede tener algo de razón que prefieren descalificar. Y la descalificación, cuando reemplaza el argumento, automáticamente corta cualquier diálogo. No hay diálogo posible con descalificación. No hace mucho hicimos una declaración, varias organizaciones y personas independientes, justamente por la unidad en la diversidad. Iba dirigida obviamente al presidente de la Nación, es decir, a las autoridades. ¿Qué estábamos diciendo? En un momento de pandemia en que se está atendiendo a la cuestión de la salud, está haciendo falta atender a la cuestión económica, está haciendo falta atender a la educación, está haciendo falta atender a la pobreza. Cuando Gastón cuenta a dónde se dirigían,
En este momento, y ustedes ya lo deben haber dicho, Agustín Salvia, que estuvo antes que yo en este congreso, estamos llegando a más del 40% de pobreza, del cual el 62,3% son niños y jóvenes. Esta sí que es una grieta. Y es una grieta dificilísima de sacar, porque no va a ser la asistencia social quien la corrija, apenas si la tempera. Será el trabajo y será el empleo eficiente quien ayude a salir, y sobre todo la educación con las nuevas herramientas que cada vez exige más cualquier tipo de trabajo. Como lo evidenció todo el trabajo de Gastón, y como lo está evidenciando estos Zoom. Ninguno de nosotros podría comunicarse si no tuviéramos la capacidad educativa de manejar estas herramientas. Yo ya de vieja, yo tengo 90 años, casi me faltan 2 o 3 meses, pero me las arreglo como, bueno, no diré como mis nietos, por cierto, sería una insolencia, pero me las arreglo. ¿Por qué? Porque algo aprendí antes. Porque el conocimiento se va poniendo uno arriba del otro, como siempre. Está la otra cuestión, además del diálogo, en el trabajo en la diversidad, que sería ver qué cosa aspira y todo el mundo oye, además de la palabra diálogo. Esa frase que dije antes, ¿qué significa unidad nacional? En principio, yo cada vez que oigo unidad nacional, siempre digo, cuidado, porque los regímenes que logran férreas unidades nacionales generalmente son regímenes autoritarios. Y no hay más que referirse a la Alemania de Hitler, al fascismo de Mussolini, etcétera, o Stalin, ¿no es cierto? Pero aún sin hablar de esos extremos, desde ciertos populismos se busca una unidad de discurso, o por lo menos unidad de voluntad. ¿Cuál es la otra unidad que uno puede tener? La lógica, la sana. Sería la unidad de sentarnos a discutir juntos cuáles son los problemas que nos aquejan y qué cosa, y obviamente que para esto es indispensable la herramienta del diálogo, y qué cosas tiene cada uno para que este razonamiento nuestro que estamos haciendo, buscando juntarnos, nos lleve a modificaciones que, teniendo en cuenta que tenemos un pasado, nos empuje sí o sí hacia el futuro. No hay como, decía Hannah Arendt, el pasado te empuja hacia el futuro. Ahora, uno puede sentir ese pasado y recibirlo de frente. Va a entrar al futuro de espaldas y en chancletas. Para entrar al futuro de frente y viendo cómo viene, el pasado hay que tenerlo en cuenta y dejarlo como memoria en la espalda, pero que no sea el referente, y mucho menos el referente heroico de lo que debería ser el futuro. Eso nos hace daño, eso perjudica, enamora a cierta juventud, es lógico, porque si no es el vacío, al no haber para nada. En un momento en que, creo que fue Ramos que habló de la pauperización del discurso, en que tenemos pocas ideas. Cuando nosotros miramos hoy
el discurso político, ya desde hace unos años, ha bajado la calidad de ese discurso político, el discurso intelectual, no porque yo espere que me hablen en difícil, sino que espero que piensen ideas nuevas para el país que tiene problemas viejos y a repetición. Y que se pregunta, ¿cómo hacemos para salir de estos problemas viejos y a repetición? Donde, bueno, por encima de eso, pero esto ya no es solo nuestro problema, sino es el problema de todos, nos cae una pandemia en la que poca gente o casi nadie sabía cómo manejarse ni qué hacer con ella. Bueno, todo esto nos lleva, me parece a mí, que, a ver, en otra época, cuando a mí me preguntaban si yo era optimista, yo no tenía ninguna duda y siempre contestaba con bastante soberbia, desgracia. Por cierto que sí, si no, no estaría todavía acá, ¿no? Hoy digo, soy una escéptica esperanzada. ¿Y en qué me esperanzo yo? Yo me esperanzo en la sociedad. Mi esperanza está puesta en la sociedad. No porque crea que las sociedades nacen buenas y que todo el mundo nace bueno y que ninguna sociedad tiene responsabilidad por aquello que ha votado. No, no, lo tiene. Pero tiene recursos de esta sociedad como para reaccionar. Lo demostraron. No solo lo que nos acaba de contar Gastón, te tomo como ejemplo, Gastón, porque te tengo aquí a mano, sino las manifestaciones del 17A, por ejemplo, en todo el país. ¿Qué estaban diciendo? Ustedes me dirán clase media, ¿sí? Sí, clase media. En general es el lugar de donde salen las ideas. Y lo que aparecía más que nada en esa manifestación que se extendió por varios lugares del país, donde había distintos reclamos, pero había uno sobre todo que predominaba: no toquen la justicia. ¿Por qué? Porque lo que había era una enorme desconfianza de que detrás de ese movimiento de la justicia se garantizara la impunidad a la corrupción. Esta es la realidad. Ese documento, que se llamaba Unidad en la Diversidad, hablaba precisamente de recomponer la confianza. No hay gobierno que gobierne bien si no construye confianza con un espacio grande de la sociedad. Ni siquiera la economía, bueno, no, la economía menos que nada funciona si no hay confianza. Nadie invierte en un país que no garantiza tener reglas de juego serias, o invierte mucho menos de lo que podría hacer. Lo que estuvieron diciendo, me parece a mí, quienes estuvieron en la calle y quienes los apoyábamos desde nuestro encierro por los cuidados, por ser factor de riesgo, como somos, o gente que corre riesgo si se contamina, ¿qué estaban diciendo? A mí me hizo acordar a 1983. En ese momento Argentina salía de la dictadura y dos partidos, como describía hoy el amigo Ramos, bien conformados, con personalidad instalada en la sociedad, con identidad instalada en la sociedad argentina, el Partido Radical y el Partido Justicialista, disputaban el poder. Uno decía: vamos a respetar la autoamnistía que se dieron los militares. Consideramos que es legal, hay una tradición en nuestro país, no vamos a juzgar. El otro partido decía: vamos a declarar ilegal, inconstitucional esa autoamnistía
vamos a investigar y vamos a juzgar si hay lugar para ello y si hay motivo para ello. ¿Qué votó la gente? Cuando todo el mundo, nadie podía imaginar que el peronismo pudiera perder. Ganó Alfonsín. Es decir, ganó la sociedad que se rescató, para mi gusto, éticamente. Una sociedad que ante otros golpes había consentido y que el propio golpe del 76 había aupado en buena medida. Sin embargo, se rescató buscando la investigación y el juicio. Si esta sociedad tolera que se haga una reforma judicial de la calidad que se pretende y que esconde la necesidad que tiene un grupo, una familia, de ser sobreseído en todas sus causas, esta sociedad se pierde éticamente porque está emitiendo un mensaje. Dele nomás, no importa. Quien venga desde el gobierno podrá robarle al Estado, que es robarle a los ciudadanos del país. Yo creo que tenemos que trabajar y mucho en el tema del diálogo a nivel de lo que podemos, aunque los políticos no puedan dialogar, la sociedad lo está haciendo. Y también unir todas estas voluntades, tanto para atender aquellos lugares donde el Estado no está porque no puede, o no sabe, o no quiere, que es dando de comer, y además diciéndoles, señores, estas cosas de impunidades ante quienes se llevaron por delante los derechos de los habitantes no pueden caminar, no los vamos a tolerar. Yo tengo que terminar acá. Nuevamente agradezco la oportunidad de haber hablado con ustedes. Sé que no puedo ser unas castañuelas diciendo nos va a ir bien. Yo creo que nos va a costar mucho trabajo, mucho trabajo. Pocas veces habremos enfrentado un desafío tan grande para lograr que el país salga a flote en todos los aspectos en los que que tenemos a la vista, y los dejo, les agradezco nuevamente, los saludo con todo mi afecto. Quiero saludar a Nicolás Bronzovich y a su mujer, quienes fueron quienes me conectaron con el grupo de APRESID que está organizando esto. Y bueno, saludo a mis compañeros del panel, un gran abrazo y será hasta siempre. Graciela, si tiene un minuto le traslado un par de preguntas. Dale. Bueno, sí, dale. Una mía, quería preguntarle, porque cuando hablamos del diálogo en la Argentina, en general hablamos de diálogo político, de diálogo entre dirigentes, que por supuesto es esencial y fundamental, pero yo quería preguntarle por el diálogo que usted, el grado de disposición al diálogo que usted ve en la sociedad, por ejemplo, el diálogo intergeneracional, su diálogo con los jóvenes, la disposición de los jóvenes a entablar puentes de diálogo con los mayores, el diálogo en las familias, el diálogo entre el interior y Buenos Aires, entre los productores y los intelectuales. ¿Cómo evalúa esas otras líneas de diálogo en la sociedad argentina? Está un trabajo. Yo creo que es un trabajo y que no debe ser ideal. Sin embargo, así como Malvinas, que fue un desastre desde el punto de vista de más pérdida de vida, pérdida de cosas conseguidas en la diplomacia, nos sirvió para salir a la democracia, tal vez esta pandemia nos permita aumentar el grado de diálogo, y de diálogo interzonas e intersectores. Porque en lo personal a mí me convocan por lo menos 3 veces por semana grupos de jóvenes para hablar.
jóvenes que se organizan, o sea en un partido político o en una agrupación de lo que fuera, y hablo con ellos y me imagino que hablarán con otros, no sé si tan viejos como yo, no hay muchos, pero capaz que también no tienen problema. Y en cuanto a acá, a esto, yo creo que en este momento nos deben estar escuchando en el interior del país, en muchos lugares del interior del país, no solo en la provincia de Buenos Aires, que es por ahí más cercano, gente que a lo mejor no se hubiera podido acercar en una reunión presencial y que puede hacerlo. Yo creo que esto vino para quedarse y que tenemos que cultivarlo. Muchas gracias. Acá traslado una pregunta de uno de los participantes, tanto para Álvaro como para Graciela. Dice, ¿cuáles son las fórmulas para conformar mesas de diálogo cuando existen brechas o grietas tan profundas? ¿Cuál es el primer paso? Álvaro, quizá vos nos puedas aportar algo de la experiencia uruguaya. Pero eso... Difícil la pregunta porque, para empezar, me parece que no hay recetas para eso, pero sí hay algunas formas de crear el clima. En primer lugar, tener voluntad de hacerlo, lo decía Graciela hace un rato, ¿no? Es decir, para dialogar hay que tener voluntad, hay que tener voluntad. Además de la voluntad, hay que ir con el espíritu suficientemente abierto como para querer escuchar, aún lo que no me guste, discernir y discernir lo que me dicen en el disenso o en el consenso, respetar las decisiones que se tomen en ese espacio de diálogo. Entonces, voluntad, estado del alma, estado del espíritu para escuchar y para aceptar. Me parece que es muy importante la representatividad y la legitimidad de quienes se sientan en la mesa a dialogar en función del tema que sea. Y después lo último, que creo que dice una queridísima amiga, compatriota de ustedes, muy Susana, ser capaces de respetar y cumplir y honrar los acuerdos a los que se llegan en esa mesa de diálogo. En sociedades muy tensionadas, en sociedades muy fracturadas, no es fácil que todos estos factores se den juntos, pero eso es el diálogo político requiere eso, requiere de representatividad, legitimidad, voluntad y respeto por los... Y después algo que Graciela decía y que la experiencia que mostró Gastón lo muestra como muy importante. El diálogo tiene que tener un fin, un objetivo, llegar a algo. ¿Para qué nos sentamos a dialogar? Para alcanzar un objetivo. Bueno, hay que cumplirlo en lo posible. Graciela, ¿cuál es el primer paso? Mira, el primer paso primero es tener la idea de que uno quiere dialogar. Para eso tiene que preguntarse en serio si va a preguntar de tal manera que el otro pueda hablar o va a preguntar para que el otro tenga que decir sí. Es como los periodistas, ¿viste? Que los periodistas a veces te preguntan de tal manera que cuando termina vos decís, y sí, ¿no? Porque dijo todo lo que le parecía. Bueno, los periodistas somos expertos en disfrazar de preguntas nuestras propias opiniones. Exactamente. Invitar diciendo, como bien dice Antón, me banco que me digan que no, me banco que me digan que están totalmente en desacuerdo conmigo. Bueno, ese es el desafío. Ahora, desde luego que yo no voy a invitar ya a alguien con quien intenté hablar y me contestó, o haciendo un vacío con liviandad. Por ejemplo, tomemos el caso de la declaración esta que mencionamos. ¿Qué contestó inmediatamente el presidente de la Nación? Ah, bueno, si hay tiempo, ya vamos a ver.
esa declaración. Es decir, era el momento de haber llamado a 4 o 5 de ellos y haber sentado y haber dicho qué quieren transmitir. O, lo que es peor, cuando se descalifica. Ahí se cortó la posibilidad del diálogo. En nuestro mundo político, cada vez que se me corta se me inhabilita el micrófono. En el mundo político hoy, lo escuchamos anoche en la Cámara de Senadores, lo que impera es la descalificación, la ironía y el sarcasmo. El sarcasmo en política es una trompada. Es el equivalente a una trompada el sarcasmo. Entonces, yo creo que por ahora lo que vamos a tener que seguir haciendo, y en buena hora lo hacen ustedes, es seguir construyendo desde abajo puentes de conexión. Gastón. Cosas son imprescindibles en nuestro país. ¿Qué temas no podemos dejar de lado? ¿Podemos dejar de lado el hambre? ¿Podemos? Una sociedad con 40% de gente pobre es una sociedad que no existe. Ahí vuelve a desconectar. Ahí está. Bueno, miren, ya esto está siendo un sufrimiento. Bueno, le agradecemos enormemente y la liberamos. Yo quería preguntarle a Gastón, vos hacías hincapié en la interacción y la coordinación. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Graciela. Tenemos 2 minutos más. Gastón, vos hacías hincapié en la coordinación que han hecho distintas comunidades religiosas y cómo ha trabajado Cáritas con AMIA, con los pastores protestantes, evangélicos. Y mi pregunta apuntaba, bueno, ¿cómo ha sido la sintonía de diálogo entre esos sectores y la sensibilidad? ¿Qué registro tenés de esa experiencia en cuanto a la línea de diálogo que ha permitido ese trabajo conjunto? Que creo que ha sido de las grandes cosas, ¿no? Ellos mismos a veces, los líderes religiosos y demás, se sorprendían de no haber trabajado en forma conjunta en el pasado. Incluso siempre ha habido razones para hacerlo, ¿no? Y como bien decía Álvaro hoy, ponía en valor el hecho de tener un objetivo claro. Creo que es profundamente ordenador en eso. Y ¿sabes qué? Argentina y todos necesitamos también menos palabras, menos debates de todo tipo y más acción, más hechos. Creo que el hacer es profundamente ordenador también, ¿no? Entonces, es tan convocante el objetivo, es tan grande la emergencia también, era tan evidente que eso generó un diálogo muy, muy fluido, no solo entre las entidades religiosas que cumplieron un rol fundamental. Vuelvo a insistir por la presencia que tienen en los barrios. Como decía el pastor Osvaldo Carníbal, no es que estamos yendo a los barrios necesitados, estamos ahí. Esa es la realidad. También ha sido así de fructífera y virtuosa entre los demás actores que conformaron Seamos Uno. Cámaras empresarias, empresarios, ONGs, cooperativas, individuos. Mira, te diría que hay algo que pasó, yo lo pongo mucho, lo resalto también, que se le bajó mucho el tono al ego también, ¿no? Que es otro gran detrimento a veces para hacer cosas. Los personalismos, estar más pendiente de la agenda propia, ¿no? Y en este caso, el tsunami que teníamos adelante y que tenemos adelante fue profundamente ordenador. Álvaro, yo por último quería preguntarle, hablamos del Uruguay como un modelo de diálogo hacia adentro, pero ¿cómo evalúa usted, y desde su experiencia como ex canciller del Uruguay, el diálogo entre Argentina y Uruguay, que en los últimos años o en las últimas décadas
ha atravesado por algunas turbulencias. ¿Con qué grado de optimismo o de escepticismo ve ese puente de diálogo entre dos países hermanos? Buena pregunta, Luciano. A ver, pasamos turbulencias, pasamos problemas feos, desagradables, tristes, pero creo que lo que yo decía al principio, el sentirnos parte de una misma historia, de una misma matriz, de un mismo tronco, el tener tantos vínculos familiares, sociales, de un lado y del otro, del río, de los ríos, creo que nos hace bastante a los pueblos, ¿verdad? A los pueblos, a las sociedades, a las comunidades, a las organizaciones, bastante resilientes a los vaivenes políticos y a las diferencias políticas. A ver, yo tengo 70 años y desde que tengo conciencia, Uruguay y Argentina pasaron momentos malos, algunos malos, de mala relación, y muchos otros buenos, muy buenos y de muy buena cooperación. Pero más allá de la cuestión política, diplomática, de la relación entre estados, está la relación entre sociedades, está la relación entre seres humanos, que entre nosotros se da, y se da mucho, y se da muy fraternalmente. Entonces, a veces creo que los gobiernos y las cancillerías en particular, y los dirigentes políticos tienen la responsabilidad de interpretar y de construir puentes de diálogo entre los estados, y a veces lo hacen mejor y a veces lo hacen peor. Pero que en el fondo, y reitero el concepto, nuestro mismo origen, nuestra misma matriz, nos galvaniza en la posibilidad de entendernos más allá de las dificultades concretas. Creo que vivimos en un mismo entorno, nos necesitamos mutuamente. Yo siempre digo, desde el punto de vista político, el Uruguay no tiene en política exterior un país con el que relacionarse que sea más importante que la Argentina. No lo tiene. Compartimos un río en común, 2 ríos en común, compartimos energía en común, compartimos un medio ambiente en común, compartimos actividades económicas y sociales en común, culturales. No hay para el Uruguay un país con el cual vincularse que sea más prioritario que la Argentina. Pero de vuelta, como yo decía al principio, desde nuestra individualidad, desde nuestra realidad, de nuestras características como nación. Y creo que eso se entiende. Y bueno, como tú dices, habrá momentos mejores, habrá momentos peores, la historia ha tenido de todo, pero me parece que nos pone a salvo la construcción de una gran empatía entre los pueblos. Es tanta la fraternidad que a veces hasta se borran las fronteras. El otro día en una mesa de amigos alguien me discutía que Carlos Perciavale no era uruguayo. Yo dije, pues es uruguayo. Y dijo, ¿cómo no? Es argentino. Así que en algunos casos, y pasará con algunos argentinos en Uruguay, que no sabemos ya a esta altura bien si son uruguayos o argentinos. Fíjate que no sabemos si Gardel es uruguayo o argentino. Gastón, por último yo quería preguntarte cómo sigue Seamos Uno y qué instancias en todo caso existen de participación o de compromiso que pueda asumirse con la campaña. Como contaba antes, estamos entrando en la fase final, ya esta idea del cumplir también, que a veces está desvalorizada, ¿no? Entonces queremos poner en valor ese hecho también de habernos propuesto un objetivo y haber llegado. Hoy estamos a muy poquito de tener los fondos suficientes para el 1.000.000 de cajas, y durante todo el mes de septiembre la vamos a estar distribuyendo para todos los que se quieran sumar a acompañarnos con aportes, y hasta el lunes vamos a tener abierta la página web, que es seamosuno.com.ar, recibiendo donaciones, y una vez cerrado, pensar cómo capitalizar todo este capital humano, social, aprendizaje, la tecnología, el trabajo en red. Hoy estamos con la lengua afuera, ¿no? Porque ha sido un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de la recaudación, desde el punto de vista del esfuerzo. Acá no se pagó un
un solo sueldo, un solo servicio, un solo alquiler, ¿no? Es todo hacía a pulmón. Y bueno, como decían algunos colegas tuyos, Luciano, se convirtió en la iniciativa social más grande de la historia de Argentina, ¿no? Por escala, por magnitud. Así que seguramente va a haber, esto debería, tenemos todo armado para que sea replicable, para que sea extensible. Evidentemente que el hambre sigue siendo un gran tema en la Argentina. Esta etapa de Seamos Uno vino a cumplir con acompañar las necesidades de la pandemia y bueno, concentrado sin perder el foco para el último mes y medio de llegar al objetivo que nos propusimos. Perfecto. Yo en nombre de APRESID quiero agradecerles enormemente a los dos, bueno, a Graciela también que tuvo que irse antes, y destacar a modo de cierre el enorme valor que nos deja la experiencia y el mensaje que ustedes nos transmiten, porque desde distintos lugares, desde distintas sensibilidades y experiencias, nos dejan dicho que el diálogo funciona o que puede funcionar, que la convivencia política funciona o puede funcionar, que la solidaridad y la cooperación funcionan y que la conexión entre mundos diferentes es posible, que la transparencia no es una ambición ni una meta imposible, de manera que nos quedamos un poco con estas lecciones que no son teóricas, sino prácticas, y por eso tienen un enorme valor. Muchísimas gracias a los dos. Nosotros hacemos un brevísimo paréntesis para introducirnos ya en el cierre de esta jornada de Quo Vadis, que como se sabe va a estar a cargo del Ministro de Producción de la Nación, el doctor Matías Culfas. Muchas gracias. Muchas gracias.